El otro tema que vamos a ver esta semana se llaman tablas de contingencia. Una tabla de contingencia no es más que una relación de variables cualitativas. Entonces, así como nosotros podemos representar por un diagrama de dispersión y por sus respectivas fórmulas la relación de dos variables cuantitativas, para representar la relación de dos variables o más cualitativas, tenemos una técnica que se llama tabla de contingencia, la cual pues creó Carl Pearson, que como se han dado cuenta hay varias fórmulas que utilizamos de él. Entonces, pueden ser dos variables cualitativas que estemos relacionando, pero también se pueden relacionar más de dos. E incluso podemos tener una variable cuantitativa en el estudio. Y de esta forma yo podría llegar y construir una tabla de contingencia como la siguiente. Vean donde tenemos una variable cualitativa tratamiento en esta columna y tenemos una variable cualitativa problemas neuronales en la fila. Y entonces yo puedo saber cuántas personas hay que utilizaron el tratamiento antiguo X1 contra los que tienen altos problemas neuronales. Y así sucesivamente para cada uno. Lo que tengo yo aquí adentro son la cantidad de personas, es un conteo. Y entonces ya sabemos que en Excel nosotros ya hemos trabajado con algunas tablas que se llaman tablas dinámicas. Esa es la técnica que nos va a ayudar a hacer tablas de contingencia. Entonces, acá hay unos conceptos distintos. Estas frecuencias que tenemos aquí adentro son frecuencias absolutas, pero se le llama frecuencias absolutas dobles. Ese es el nombre en una tabla de contingencia, frecuencias absolutas dobles. Y por lo tanto, estas frecuencias absolutas dobles salen de un conteo, solamente de saber cuántas veces o cuántos participantes hay en cada una, que cumple esta condición y esta, cumple esta condición y esta, y así se va obteniendo de cada uno. Resulta que también yo puedo obtener frecuencias relativas de esas absolutas. Como ya sabemos, podemos tomar el dato absoluto y lo dividimos entre el total de la muestra y así vamos a obtener una frecuencia relativa. A esas frecuencias relativas le llamamos frecuencias relativas dobles. Solamente es el nombre. Y recuerden que una frecuencia relativa puede ser representada con un dato proporcional o un dato en porcentaje. Cualquiera de los dos está bien. Recuerden que el porcentaje es muy fácil leerlo, es muy fácil interpretarlo, entonces muchas frecuencias relativas dobles se dan en términos porcentuales. Ahora, existe otro concepto de frecuencias y se le llaman frecuencias marginales. Entonces, las frecuencias relativas y absolutas dobles son las frecuencias que se obtienen del conteo de cuántos participantes hay en cada una que tienen las dos características. Mientras que los totales que se acaban de agregar aquí a las columnas, a esta tabla, esta columna y esta fila, se le llaman frecuencias marginales y lo que hace son sumatorias condicionadas, es decir, yo tengo aquí que hay 14 participantes del antiguo tratamiento y hay 16 del nuevo. Aquí hay un total de 15 personas con altos problemas neuronales y hay 15 con bajos problemas neuronales. Para que en total estos dos nos sumen las 30 personas de ese muestreo que se hizo o de ese análisis. Entonces, una frecuencia marginal me funciona para condicionar una pregunta. Entonces aquí entro
a un tema que vamos a desarrollar más adelante sobre probabilidades. Nosotros vamos a utilizar tablas de contingencia para poder calcular probabilidades. Y hay un tipo de probabilidad que se llama condicional. Entonces, esa probabilidad condicional trabaja con las frecuencias marginales de las tablas. Entonces, recuerden que una frecuencia marginal es el total, o podemos decirlo como un subtotal de cada uno de las variables. Entonces, este subtotal contiene esta sumatoria de 10 y 14. Este 15 contiene la sumatoria del 10 y el 15, que corresponde a los dos tipos de tratamiento condicionados a que sean altos. Entonces, yo podría ir a obtener de un subtotal cuánto representa en términos porcentuales o de proporción ese subtotal. Entonces, ¿cuánto representa 5 de 16? Vean que ya no lo estoy dividiendo entre 30, como lo hemos hecho en otras ocasiones, como lo hemos hecho hasta acá. Todas las frecuencias relativas son divididas entre el total de la muestra. Aquí ya las estamos condicionando y estamos diciendo, yo quiero saber cuánto representa este 5 del total de personas que han utilizado el nuevo tratamiento, que son 16. Entonces eso representa un 31,25%. Mientras que yo quiero saber cuánto representa 11 de 16. Bueno, representa un 68,75%, que recuerden que estas dos frecuencias sumadas deberían de dar 1 o un 100%. Y de esta forma, entonces, yo puedo obtener conclusiones no basadas en el total de la muestra, sino basadas solamente en los que han utilizado el nuevo tratamiento. El 31,25% de los pacientes con tratamiento nuevo tienen problemas neuronales altos. Solamente tomamos los que han tomado el nuevo tratamiento. Y entonces es muy importante la segregación de una tabla de contingencia para no solo saber cuánto representa el total, yo a veces quiero saber en alguna de las características o de las variables que se analizaron en el estudio. Entonces, para eso utilizo las frecuencias marginales. Resulta que las tablas de contingencia, nosotros ya iniciamos o hicimos una tabla de datos agrupados para una variable cualitativa con la característica que tiene solamente una variable y basada en esa variable se obtienen el resto de frecuencias. Recuerden que para la variable cualitativa se utilizaban ciertos gráficos para su análisis, entre ellos está el diagrama de barras y el diagrama pastel. Básicamente para una tabla de contingencia es igual, lo que pasa es que la mayoría de veces un diagrama de pastel no funciona porque no hace bien la segregación de las dos categorías. Por lo tanto, el gráfico que mejor representa a las tablas de contingencia es el diagrama de barras, ya sea horizontal, vertical, compuesto, que podría ser comparativo, como este que vemos acá, y entonces vemos perfectamente la relación entre las dos variables cualitativas. De igual forma, el apilado o el compuesto que también hemos visto en otros momentos. Entonces, vean que en la relación de variables cualitativas se pueden utilizar gráficos de barra para su representación y es la mejor representación gráfica que podríamos hacer. Ahora, nos vamos a la práctica y en la práctica, el punto 2 nos indica o nos invita a realizar una tabla de contingencia, precisamente, porque nos dice que se desea conocer la cantidad de clientes que poseen tarjeta de débito y realizan transacciones por Internet. Y entonces realice la estadística necesaria y concluya. Por lo tanto, para poder hacer eso, vean que tengo que relacionar
la variable tarjeta de débito y la variable si realiza o no transacciones por internet. Precisamente entonces eso es lo que voy a tomar. Voy a tomar las dos variables cualitativas de mi estudio y voy a relacionarlas. ¿Cómo las relaciono? Recuerden que cuando hacíamos conteo de variables para la estadística descriptiva en la unidad 3, se trabajó con una tabla dinámica. Precisamente la tabla dinámica también me va a ayudar acá a hacer la relación entre estas dos variables cualitativas. Entonces vamos a seleccionar y vamos a insertar la tabla dinámica. Yo la voy a colocar aquí mismo. Y vamos a relacionar las dos variables que están preguntando. Entonces las dos variables que están preguntando son los que poseen tarjeta de débito y los que realizan transacciones por internet. Entonces nos venimos a la tabla dinámica y vamos a utilizar la variable débito en filas y la variable internet en columnas. Y vean que entonces acá estamos relacionando las dos variables cualitativas de mi estudio. ¿Y yo qué necesito saber de ellos? La cantidad de clientes. Entonces, como necesito saber la cantidad de clientes, voy a ir a calcular las frecuencias absolutas de acá, las internas, que recuerden que en una tabla de contingencia se llaman frecuencias absolutas dobles. Entonces, recuerden que para obtener un conteo, yo necesito una variable para contar. Cualquiera me sirve. Cualquier variable mientras yo le dé o le diga que lo que tiene que hacer es el conteo. Normalmente si hacen conteo yo busco alguna variable o el ID que es cualitativo y yo sé que lo único que me puede hacer acá la tabla es contar. Entonces de una vez me traigo el nombre. Pero perfectamente yo me puedo traer los años. Pero los años es cuantitativo, entonces si yo traigo los años, por default queda la sumatoria, yo no necesito la sumatoria, yo necesito el conteo. Entonces ahí tendría que irme a configurar el valor del campo y decirle que lo que necesito es el conteo, recuento. A veces sale cuenta. Y entonces, aquí tengo la tabla dinámica y voy a ir cambiando todo lo que dice aquí. Nunca dejen la tabla dinámica así porque no se entiende nada. Aquí yo voy a decir cantidad de clientes. Lo que contiene la tabla dinámica son la cantidad de clientes. En la columna, en las filas, perdón, vamos a encontrar la variable débito. Entonces, nos vamos a ir arriba, vamos a ver qué significa débito. Dice, utiliza tarjeta de débito. Entonces, eso es lo que voy a poner aquí. Utiliza tarjeta de débito. Y también podemos cambiar el sí o no. Entonces el 0 era no, el 1 era sí. Porque si no, no se entiende qué se está diciendo ahí. Luego, en las columnas dice internet. Entonces vamos a poner si tiene internet. Más bien, vamos a ir a buscar porque realiza transacciones por internet. Entonces, realiza transacciones por internet. Ok, entonces ya sabemos que esa variable es la que realiza, si realiza o no, transacciones por internet. Sabemos que el 0 es el no, arriba está representado, y el 1 es el sí. Y entonces ahora sí, ya tenemos una tabla de contingencia que se ve mucho mejor y se entiende. Okay. Entonces, vamos a ir a buscar lo que me están preguntando. Vamos a analizar un poquito acá qué hay. Entonces recuerden que las frecuencias internas son las frecuencias absolutas dobles, las cuales las puedo convertir en frecuencias relativas dobles. Y las frecuencias relativas dobles básicamente lo que hace es tomar este 34
y lo divide entre el total de clientes, que acuérdense que el total de clientes son 90. Y entonces esto es una frecuencia relativa doble. Simplemente representa un 38%. Estos 34 representan el 38%. Entonces yo puedo hacer también una tabla de contingencia de frecuencias relativas dobles. Básicamente incluso yo puedo cambiar acá la configuración de valor de campo y yo le puedo decir que yo quiero mostrar los valores como el porcentaje del total general. Y entonces me va a representar cada uno de ellos como porcentaje del total general. Entonces esta es una tabla de contingencia de frecuencias absolutas dobles. Y también puedo copiar esta cantidad y a esta la voy a transformar. Y la voy a transformar, le voy a decir que quiero que como configuración de valor de campo, mostrar valores como, y yo quiero que sea porcentaje del total general, y entonces los valores que me van a funcionar son estos, ¿verdad? Entonces del porcentaje del total general, sabemos que hay un 37-78% que son las personas que no utilizan tarjeta de débito y no realizan transacciones por internet. Vean que son son iguales, es decir, estos 34 tienen estas dos características, por eso se le llama tabla de contingencia. Estas 6 personas tienen estas dos características, que sí hacen transacciones y sí utilizan la tarjeta de débito. Esas 6 personas representan un 6,67% del total, que son 90. Entonces, esta segunda tabla que yo acabo de crear aquí es una tabla de contingencia, pero de frecuencias relativas dobles. Hice las dos tablas, realmente lo que están consultando es algo distinto. Quiero que acá veamos este total general. Este total general son las frecuencias marginales. De igual forma, este total general. Estos totales, ¿qué significa? Que hay 52 personas que no utilizan tarjeta de débito y hay 38 personas que sí lo utilizan. Si lo comparamos contra el total, significa que hay un 57-78% de las personas que no utilizan tarjeta de débito y 42,22% de personas que sí la utilizan. Entonces, de repente, esta información me sirve bastante para las estrategias que debo utilizar para que los clientes utilicen la tarjeta de débito. E incluso, este rubro tan importante que es realizar las transacciones por internet, poderlo incrementar. Vean que está bastante bajo respecto a este. Ok. Ahora, si yo necesito hacer frecuencias marginales respecto a estos totales generales, recuerden que son frecuencias condicionadas. Es decir, si yo quiero ir a ver cuánto representa 34 de 52, entonces es una frecuencia que está condicionada a solamente ver qué sucede, cuánto es el porcentaje respecto a los que no utilizan tarjeta de débito. Entonces yo puedo
ir a hacer que 34 de 52 representa un 65-38% de las personas que no utilizan tarjeta de débito y tampoco realizan transacciones por internet. Vean que ya no es una frecuencia del total general, sino es una frecuencia condicionada a este. De hecho, yo podría tomar de igual forma la tabla que tenemos y así como revisamos, ahora calculamos estas frecuencias absolutas relativas, absolutas dobles. Acá podríamos calcular las marginales. Entonces vamos a irnos a la tablita y vamos a ir a hacer la configuración del campo. Y vamos a mostrar los valores como, y entonces vean que además del total general hay el total de columnas, hay total de filas. Entonces yo, si necesito hacer una frecuencia marginal basada en las filas, que son estas dos, entonces yo hago aquí el cálculo basado en el total de las filas. Esto me lo va a representar basado en estos totales. Y entonces, aquí está el 65-38 que ahora vimos. ¿Cómo se obtuvo? Se obtuvo de 34 entre 52. Este 84-21, ¿cómo se obtuvo? Sería el 32 de 38. Vean el 6, las 6 personas aquí, ¿cuánto representan? Condicionadas a solamente los que sí utilizan tarjeta de débito, serían solamente un 15,79%. Entonces, cuando aquí se nota, vean que estos quedaron en 100%, se nota que entonces hicimos la condición basada en los datos de si utilizan tarjeta de débito o no. Repito, esto es muy funcional para la parte de probabilidades porque se hacen las condicionales basadas en estos datos absolutos que teníamos. Ahora, esas tablas de contingencia normalmente me sirven para hacer algún análisis, como por ejemplo que me están preguntando aquí. Se desea conocer la cantidad de clientes que poseen tarjeta de débito y realizan transacciones por internet. Entonces nos venimos acá, nos venimos a la primera, porque es la cantidad de clientes. No dice que es el porcentaje, entonces voy a buscarle la cantidad. Dice que sí utilizan tarjeta de débito y sí realizan transacciones por internet. Es decir, la respuesta a ese ejercicio es que existen 6 personas con las condiciones indicadas. Entonces, una tabla de contingencia me ayuda a representar más fácilmente esta información que está muy difícil de interpretar así como está, por medio de una tabla en donde yo puedo ver fácilmente y puedo tomar decisiones y obtener conclusiones como la que se obtiene en este caso. Ahora, repito, esta parte de tablas de contingencia va a funcionar muchísimo para la parte de probabilidades y normalmente no consulto por una tabla de contingencia en sí. A veces les pregunto, hagan la tabla, pero realmente la tabla es el paso previo a obtener algunas conclusiones importantes.